Bienvenidas y bienvenidos a M de la Cruz. Soy Adán Montañez, ilustrador digital, y hoy vamos a ver la siguiente ilustración de forma de silueta. Para ello, pues simplemente vamos a entrar dentro de la fase de DC. Para ello, en esta semana, pues vamos a ver dos ilustraciones de el mundo de DC Comics, y el primero de todos lo tenemos hoy mismo con el Joker de Heath Ledger. Bueno, pues a continuación vamos a ver esa ilustración explicada, como siempre, de forma pues bastante sencilla para que podáis empezar a utilizar esos pinceles en el Procreate y llevar a cabo vuestras ilustraciones como queréis también, y basándoos un poquito en esta técnica de línea y mancha que os traigo siempre al canal. Para el siguiente, en esta misma semana, vamos a tener la ilustración también de Superman de Henry Cavill y esa versión también de silueta que os mostraré en el siguiente vídeo. Cualquier tipo de duda o consulta lo podéis dejar en comentarios y pues bueno, espero que lo disfrutéis. Muchas gracias por esta visualización y cualquier cosita nos vemos en el siguiente. Chao. En la ilustración de hoy tenemos al gran personaje del Joker de la saga de DC, y en este caso pues el Joker interpretado por Heath Ledger. Y bueno, pues como en cada una de las ilustraciones que os suelo mostrar, empezamos con un pincel en punta, opacidad 100%, e intentamos captar ese rostro lateral, donde vamos a abarcar toda la historia de ese personaje en su interior. Una vez tenemos aproximadamente marcado dónde iría esa silueta, empezamos a ilustrar dentro de la misma en otra capa o en la misma, depende de la fluidez que tengamos ya con la mano, y también depende de cuántas escenas, ilustraciones o formas del mismo personaje queramos realizar, para que nos sea más sencillo en caso de equivocarnos o que no nos guste el resultado de alguna, eliminar. Empezamos por un diseño pues de muñeco entero, una posición en la que aparece el personaje del Joker con ese cuchillo en la mano, mirando de forma lateral, y su gabardina ocupando bastante parte de la escena. Todas estas líneas que vamos a ir realizando nos van a ayudar luego a la hora de pintar a que cree un poquito más de silueta, de sombra y de detalles. Una vez tengamos esa sencilla ilustración del cuerpo entero, he decidido pasar a una escena muy particular de él, que es esa mirada un poquito con la cabeza ladeada hacia abajo y con esa mueca en la boca que marca pues toda esa posición de las mejillas cortadas. Donde más me ha llevado tiempo, sobre todo aparte de ir cogiendo un poquito los rasgos, etcétera, este personaje ya lo he dibujado anteriormente, entonces personajes que he dibujado anteriormente los rasgos me son más fáciles de coger, ha sido, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, toda la parte del pelo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya no es solamente hacer líneas, sino es intentar darle esa expresión al propio pelo, que luego a la hora de pintarlo pues dé la sensación de cómo la tiene el Joker, que es como sucio, como si estuviese engominado el pelo. Entonces, todas esas líneas lo que va a hacer que a la hora de pintarlo en esta escala de grises con algún toque blanco del brillo, me va a ayudar a darle pues esa forma, como digo, de suciedad, no de tan liso o tan perfecto como podría ser, por ejemplo, en la ilustración anterior que vimos hace una semana de Arwin, en la que tenía el pelo pues más liso, pues mucho más limpio, con algunas zonas de brillo, pero una textura bastante más simétrica. Aquí hay mucho más rizo, aquí hay pues líneas más sinuosas. Y en ello, pues aunque lo estéis viendo aún así en cámara rápida, pensad que yo una ilustración de este calibre pues suelo pegarme entre 2, 3 o depende de la complejidad, incluso 4 días, unas 5 o 6 horas por día aproximadamente. Y el boceto solo casi me lleva siempre un primer día. En ocasiones me lleva 2, depende de la complejidad, como digo. He ido con el paso de las ilustraciones adquiriendo un poquito, pues ya no solamente soltura en este tipo de diseños, sino también pues
querer retarme, querer sacar cosas más complejas. Bueno, una vez terminemos de hacer toda esa sensación del pelo, que como digo son líneas, no tiene por qué ser perfecto, podemos ir eliminando, volviendo a crear. Sobre todo es el hecho de que quede aproximadamente cercano a lo que queremos. Ya luego el pintarlo con la escala de grises, el ir sombreando, etcétera, nos va a ayudar a recolocar rasgos y posiciones que nos gustaría más. Esta es la escena en la que eso enseña la carta que le identifica como el Joker. Y bueno, pues hacer sobre todo esa parte del traje sencillo, pero esos pequeños detalles, como os indico, en la camisa, para luego a la hora de pintarlo, pues todos esos pequeños cuadritos nos lo ahorramos a la hora de pintar, porque a la hora de pintar, aunque estemos haciendo en digital, en mi caso pues se mancha mucho más. Por lo tanto, al final lo que va a provocar es que tengamos que estar borrando o creando muchas más capas para estar pintando aún mucho más detalle, o estar pintando la base como solemos hacer de un color y luego crear 2 o 3 capas con máscara de recorte para ir pintando los diferentes detalles sin que se mezclen los colores a la hora de sombrearlo, etc. En este caso, pues ya por lo menos las propias líneas de cada uno de esos detalles de la camisa ya nos ayuda a crear esa simulación de las sombras, y luego simplemente con unos tonos más claros pues ya creamos esa profundidad del propio traje y le damos mayor vida a esos detalles. Bueno, y en la última parte o el último diseño que he decidido incorporar a esta pequeña historia de Joker de Ledger es esa mirada frontal, esa mirada penetrante con pues esos rasgos bien de la boca, todo ese corte, toda esa pasta, por así decirlo, que se le ha quedado ya automáticamente las mejillas de las cicatrices. Pero sobre todo fijaos en esa mirada, ¿vale? Esa profundidad de ahora mismo no tiene detalle, no tiene color, pero te mira directamente a los ojos. Entonces eso es lo que quiero captar, ese terror que aunque sea el Joker y parezca que es el típico payaso de broma, aún así esa mirada de seriedad, de asesino, pues quería captarla, ¿vale? Porque justo en el diseño de abajo, donde aparece con la carta, la mirada no está directamente hacia nosotros, sino bueno, hacia una tercera persona que estará ahí, pero he querido conectar directamente con el usuario que está viendo la ilustración, pues esa mirada de este último diseño. Volvemos a la parte del pelo, como os decía, ir creando detalles, la camisa, cositas en las que aquí sí se va a ver mucho más detallado a la hora de pintarlo. Por lo tanto, aquí lo que aprovechamos es cada cuadrito, aunque sea de forma sencilla como estáis viendo, intentamos que abarque mayor tamaño. No hay que hacer tantos elementos, simplemente intentar proporcionarlos de una manera en la que nos ayude a, bueno, pues sobre todo a crear ese espacio o a ocupar ese espacio. Seguimos bien con el pelo, aparte de, como os digo, todas las líneas que yo os digo, vais probando, o sea, no tiene por qué ser unas líneas perfectas, ni tiene que quedar un cabello perfecto. Estamos haciendo el estilo de silueta y estamos utilizando líneas para realizar todo lo que es el dibujo base antes de empezar a pintarlo. En el otro tipo de diseño que os suelo traer a veces al canal, que es más de arcilla, como digo yo, la otra técnica que empezamos con una mancha y de ahí poco a poco vamos creando capas, vamos dándole una forma sin hacer previamente todo este trazado a línea, pues ahí quizás sí tengamos que afinar mucho más con cada una de las formas que vamos realizando poco a poco. Aquí sobre todo el no perder los rasgos, el pillarlo de una forma mucho más sencilla, y así a la hora de pintarlo pues ya tenemos un gran avance. No tenemos que estar modificando grandes cosas, aún así habrá modificaciones. Bueno, una vez tengamos ya decidido esas ilustraciones o esas escenas que van a ocupar pues el contorno, bueno, el relleno de esa silueta, pues pintamos los espacios que nos quedan de ese negro, que luego le pondremos un pequeño fondo, unos colores, algo que le cree simplemente pues una pequeña dimensión. Y empezamos en una capa aparte a pintar con un pincel con opacidad al 100% y escala de grises. Vamos jugando, interpretando. Podemos hacer dos formas, o vamos probando colores hasta que vayan quedando, pues que nos sentamos cómodos, y sobre todo yo utilizo pincel
y dedo. Pincel y dedo. En el dedo, que es el efecto de borrosidad que suelo empastar los colores, utilizo un pincel de aerosol suave. Hay uno que es extra suave, yo utilizo el suave, y le bajo a una opacidad de ese pincel de dedo a un 50-60% para que no me arrastre todo el color, simplemente lo vaya fusionando y con cuidado pues lo voy poco a poco empastando. Normalmente hago 2 o 3 trazos, empasto, 2 o 3 trazos, empasto. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se graba en el Procreate y se graba a cámara muy rápida, yo lo reduzco de velocidad para que podáis disfrutarlo un poquito más en YouTube, pero aún así se ve rápido, entonces no se aprecia realmente todos esos trazados. Pero simplemente os aconsejo que vayáis probando. Ahora, por ejemplo, la capa tiene una tonalidad muy similar. Aquí no empasto, aquí simplemente pinto, y ya después, cuando hay una tonalidad de gris o esos claritos que dejo en la parte de la manga o en la propia mano del guante, pues ahí sí voy utilizando un poquito ese dedo para ir suavizando. Bueno, básicamente esa es una de las maneras, y la otra es, si os estáis fijando en algún tipo de imagen o de escena en concreto, intentamos captar esa tonalidad de rasgos de la cara o de los colores y aplicarlo a lo que sería pues, su versión blanco y negro. Es decir, tenemos que intentar entender que si la capa es de color malva, pues qué tipo de tonalidades grises podría simular ese malva oscuro o ese malva chillón, ¿vale? Entonces estamos jugando con muchos menos colores, estamos simplificando mucho más todo. Si os dais cuenta, tanto la ropa como la cara de este último diseño que habíamos hecho, el de atrás, es mucho más sencillo de pintar. ¿Por qué? Porque la tonalidad de gris realmente se maneja entre 3: el blanco en la parte más superior, parte de gris medio en casi toda la parte de la cara media, y un poquito más fuerte para la parte de la mejilla y la parte de la boca. Toda esa parte oscura donde no le va a llegar lo que sería la zona derecha del dibujo o la zona izquierda de lo que es el personaje en sí. A la hora de empastarlo, pues lo suavizamos y ya automáticamente con esas luces y los rasgos y las líneas que anteriormente hemos nombrado, es mucho más sencillo de captar y de pintar. El pelo igual, o sea, dejamos líneas del pelo más blancas o incluso grises claras, y con el resto vamos pintando con un oscuro similar. Que nos equivocamos o que nos parece no ser oscuro, encima simplemente le añadimos una pequeña línea. Una cosa también que tiene el Procreate es que cuando se guarda el vídeo, ¿vale? Hay que tener cuidado porque se acelera bastante en todas esas partes finales. Estos, como son los primeros que yo había realizado, había diseñado, etc., pues no lo tengo del todo bien calibrado. Después ya calibré la velocidad, entonces por eso os reduzco en el programa de grabación, os coloco pues un poquito más lento para que lo podáis ver. Pero igualmente, cualquier duda lo preguntáis a través de comentarios y os responderé para poder guiaros un poquito mejor en todo ese tipo de detalles que añado. Para esa parte del fondo final, pues lo único que hacemos es, creamos diferentes líneas, podemos utilizar el efecto de licuar y vamos moviendo las diferentes líneas para que cree ese efecto final. Sin más, nos vemos en el siguiente. Disfrutad y hasta luego. Chao.